Muy buenos días, mi nombre es Gilberto Rubio Monroy, identificado con cédula de ciudadanía número 7232398 de Monterrey, docente del área de matemáticas, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente tengo a mi cargo el área de matemáticas en los cursos que conforman el grado sexto y la asignatura de geometría y estadística en el grado octavo. El colegio en el que laboro es el Instituto Educativo Técnico Diversificado de Monterrey, ubicado en el departamento de Casanare, una institución que cuenta aproximadamente con 2.000 estudiantes. Como característica general de este grupo de jóvenes, la mayoría pertenecen al estrato 1 y 2, hay estudiantes con necesidades educativas especiales, población afrocolombiana, y además el colegio cuenta con un programa especial de educación para adultos. Debido a que la economía del municipio es inestable, no tiene economía propia, la población estudiantil también es flotante. Por eso no se mantiene constante y año tras año ha venido bajando. El colegio tiene como modelo pedagógico social desarrollista, que basa su práctica en el aprender haciendo. Muy pertinente a esta institución, que tiene 5 modalidades en el área técnica, las cuales son metalistería, electricidad, dibujo técnico, secretariado contable y mecánica, quien a través de sus conocimientos incentiva a los estudiantes las competencias básicas laborales indispensables para la vida productiva. De este colegio, fácilmente un estudiante de grado 11 que no puede ir a la universidad puede conseguir trabajo a través de estas modalidades. La clase del día de hoy la vamos a desarrollar con el grado octavo 2, en la asignatura de geometría y estadística. El tema, el teorema de Pitágoras. Tiene como propósito, primero que todo, reconocer las características del triángulo rectángulo y de igual forma aplicar las fórmulas del teorema de Pitágoras en situaciones reales. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, muchachos. Buenos días. Me alegra saludarlos, le doy la bienvenida a la clase de geometría y estadística. Vamos a iniciar con muchas ganas esta clase. Antes de comenzar, pues vamos a recordar cuáles son las normas de clase. Mantengamos los celulares en silencio, procuremos no masticar chicle ni estar consumiendo alimentos. Esperamos que hayan traído todos los materiales que son básicos para el aprendizaje. Si ustedes cumplen con estas normas, se les va a hacer esta horita o este tiempo, se les va a hacer mucho más ameno. Entonces, de esta manera pueden sacar el cuaderno, por favor, y escribamos la fecha de hoy. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es teorema de Pitágoras y es una continuación al tema de clasificación de triángulos que vimos en la clase anterior. Tiene como propósito identificar las características del triángulo rectángulo y aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras a través de situaciones reales. Ese es el propósito para la clase del día de hoy. Conocimiento importante. ¿Sí repasaron lo que dijimos en la clase anterior? ¿Sí? Clasificación de los triángulos, ¿sí? Bueno, entonces en esta parte vamos a mirar clasificación de los triángulos, que es muy importante antes de entrar al teorema de Pitágoras. Primero, ¿alguien me quiere recordar que es un triángulo equilátero? Tiene 3 lados y todos lados iguales en la medida. Bueno, muy bien. 3 lados, todos con la misma medida. Un triángulo, ¿qué características tiene? Las generales, recordemos. 3 lados, ¿qué más? 3 ángulos. Y 3 ángulos, bueno. Vamos a recordar esto. ¿Cuánto suma los ángulos internos de todo triángulo? 180 grados. ¿Y si fuera isósceles también? No. Pues también, no, recuerden. Todos los triángulos, la suma interna de todo triángulo suma 180 grados. No importa la medida de sus lados. Es decir, que no importa que sea equilátero, no importa que sea isósceles, no importa que sea escaleno. Bueno, también habíamos visto que se clasificaban según las medidas de sus ángulos, ¿sí? ¿Alguien me quiere recordar qué es el triángulo acutángulo? Vamos a quitarlo acá para que no miren. ¿Qué es el triángulo acutángulo? Perdón, ¿le voy a dar la palabra a la señorita? ¿Todos sus lados qué? ¿Sus lados? Sus ángulos. Todos sus ángulos son agudos. Muy bien, el triángulo... dijimos que era el acutángulo. Bueno, recordemos, triángulo obtusángulo, ¿cómo sería? Un ángulo obtuso
y 2 ángulos. Bueno, y el que nos atañe el día de hoy y prácticamente el que nos interesa para iniciar el tema llamado Teorema de Pitágoras es el triángulo rectángulo. ¿Alguien me quiere recordar cuál es su característica? Perdón, María Fernanda, ¿me recuerda? Perdón, escuchemos. Tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Muy bien, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ah, y 2 ángulos agudos. Muy bien. Bueno, de esta manera vamos a comenzar este tema, que es un aporte en la historia del matemático y filósofo griego Pitágoras, quien descubrió lo siguiente a través del triángulo rectángulo. Ya les voy a explicar. Pero antes de explicar lo que él descubrió, vamos a recordar las partes. Los triángulos rectángulos se le conoce, tiene 3 partes, como tiene 3 lados, y lo vamos a identificar de la siguiente manera. La diagonal, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Los otros 2 lados, A y B, como su nombre lo indica, se llaman catetos. Como su nombre lo indica, acá son catetos. Bueno, vamos a ver ahora sí qué fue lo que descubrió Pitágoras. Pitágoras, él descubrió algo muy importante que hasta hoy ha sido un gran avance y un gran aporte para la ingeniería, para la astronomía y para muchas cosas, especialmente para las mediciones, demasiado importante en el campo de la geometría. Y es lo siguiente, tenemos en el centro un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí está el ángulo recto. Él dice prácticamente lo siguiente, o esto dice la fórmula, que el cuadrado de la hipotenusa, que es este, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo de una manera mucho más sencilla. Este rectángulo tiene un lado que mide ¿cuánto? ¿Este lado? 4 unidades. 4 unidades. Aquí no estamos hablando todavía ni de metros, ni de centímetros, ni de nada. Tiene 4 unidades. ¿Cuánto lado mide este? 3 unidades. ¿Listo? Y por ende, la diagonal, ¿cuántas unidades mide? 5 unidades. ¿De qué manera hacemos para saber que está bien y que corresponde a un triángulo rectángulo? Si formamos un cuadrado por cada lado, si formamos un cuadrado, en este caso tiene 4 unidades, este cuadrado 4 por 4, 16, ¿sí? 4 al cuadrado, 16. Este lado sería de 3 por 3, 9 unidades cuadradas. Y si yo sumo 16 más 9 me da, ¿cuánto? 25. Si yo hallo el cuadrado de la diagonal, que es la hipotenusa, ¿cuántos centímetros tiene? ¿Cuántas unidades, perdón? Tiene 5 unidades, muy bien. Sería 5 por 5, 25 unidades cuadradas. De ahí nace la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso está identificada con la letra C, ¿sí? La identificamos pertinentemente, convenientemente, es igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Ese fue el gran descubrimiento y con eso se pueden solucionar muchos problemas de tipo geométrico y matemático a través del llamado teorema de Pitágoras. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, como tenemos la fórmula que dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, de esta manera podemos hallar cualquier lado. Tomemos apuntes por favor de la fórmula, escribamos la fórmula. Pero resulta que si no conocemos, por ejemplo, en este caso si no conocemos la hipotenusa, de aquí se desprenden 2 fórmulas más, que son como las hijas de esta fórmula, que es en el caso cuando no comprendemos los catetos, es decir, los lados, que sería A al cuadrado es igual a C al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, menos B al cuadrado. Muy bien. Creo que me lo están contestando porque tienen la lógica por despeje, ¿cierto? Si usted lo hacen por despeje, quedaría así. Entonces, mejor me dicen por despeje, ¿cómo quedaría la siguiente? B al cuadrado es igual a ¿qué? Ah, muy bien, eso ya se puede deducir. Yo perfectamente les podría dar únicamente esta fórmula y usted ya deduce cuáles son las fórmulas para hallar los catetos, es decir, cuando no conozco la medida de los lados. Claro, por despeje, sería C al cuadrado menos A al cuadrado, despeje de fórmula. Si uno domina las 3 fórmulas, pero no de memoria, no las domina en el sentido que ya entendimos, ¿cuál es la fundamentación del teorema de Pitágoras? Prácticamente de aquí en adelante es muy sencillo y podemos solucionar situaciones de la vida real, situaciones reales que incluyen al teorema de Pitágoras. Bueno, ¿están copiando la fórmula? Sí. Sí, el ejemplo, bueno. Vamos a continuar.
Por favor, ¿me trajeron el material? ¿Sí? ¿Sí? Sí lo trajeron porque es que muchas clases no traen material y eso es un problema. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Vamos a comprobar que eso es verdad. Los que lo hayan traído, por favor, saquen las reglas, saquen el papel y vamos a dibujar y recortar un triángulo que tenga 6 centímetros por un lado y 8 centímetros por otro lado. ¿Listo? Hagamos eso. No sabemos la medida de aquí todavía, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vamos a empezar a comprobar? Que sí es verdad el tema del teorema de Pitágoras. ¿Cuánto debería medir esta diagonal? Que es la hipotenusa. Pues vamos a mirar, por favor, hagamos la actividad. No olvidemos que usted mismo dijeron las características, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tiene un ángulo recto. Las medidas, 6 centímetros, 8 centímetros. Por favor, lo dibujamos. Lo recortamos, lo pegamos. Por aquí traemos los materiales, ¿sí? Sí, voy a revisar, perdón. Sí, qué pena que estamos apretados en este salón, pero bien. ¿A alguien le gustaría decirme desde ya, a través de la medida de su regla, qué medida le dio una diagonal? Es decir, en la hipotenusa. 10 centímetros. La mayoría, hace la mano los que le dio 10 centímetros. Bueno, la mayoría. ¿Ya lo hicieron? Sí, todos. Entonces, recórtelo por favor y lo pegan en el cuaderno. ¿Sí? Les dio 10 centímetros, ¿cierto? Pero resulta que ese no es el caso. El caso no es dibujar y medir, que mida 10 centímetros, sino que es comprobar. Comprobar de qué manera es verdad que se aplica el teorema de Pitágoras en este ejemplo tan sencillo que es dibujar un triángulo rectángulo con unas medidas pequeñas. Quiero ver los triángulos, ¿ya los tienen? Sí. Bien. 10 centímetros. Es decir que para un triángulo rectángulo con cateto 6 y cateto 8 centímetros, su hipotenusa sería 10 centímetros. Vamos a comprobar por qué. Para ello vamos a ir al teorema de Pitágoras. Hagamos de cuenta que yo no conozco todavía esos 10 centímetros porque no los hice en medida real. Porque ¿cómo haría para conocer una situación real si me pusieran un problema de ingeniería, un problema de medidas de una ciudad a otra? ¿Sí? Que no lo podría hacer así, tan sencillo, o con un edificio, una sombra que proyecta un árbol. Entonces, ¿cómo lo haría si yo no puedo tener las medidas como las tienen ustedes? Es lo que vamos a ver ahorita a través del despeje de la fórmula del teorema de Pitágoras. Venga, me alegra mucho. Déjeme ver. Ya está, miren. Listo. Eso es lo que yo necesito que tengamos. Por ahora ahí. Esto me va a ayudar a recordar desde un principio varias cosas. La primera, que el teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos. No se aplica a los otros triángulos como el acutángulo ni los obtusángulos, no puede aplicarse a los otros que vimos, solo a este triángulo rectángulo. Entonces ponemos atención aquí, por favor, ya tiene recortado y pegado en el cuaderno eso. Miren, dice, vamos a darle cuenta que no sé que son 10 centímetros, ¿sí? Todavía no sé. La fórmula dice, ¿me recuerdan por favor cómo dice la fórmula? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Bueno, como aquí no nos vamos a poner para ahorrar tiempo y uno ya comprendiendo lo que le tocó hacer a Pitágoras, porque a Pitágoras sí le tocó empezar a hacer los cuadros, ¿sí? De cada lado. Y para ahorrar tiempo aquí vamos a aplicar leyes de la potenciación para no ponernos a elaborar cuadros y no perder tiempo con eso, ¿sí? Ya entendimos el porqué, la fundamentación de eso, pero ahora lo vamos a hacer sencillo.
No conozco la hipotenusa, entonces vamos a despejar. C al cuadrado es igual. ¿Quién es A? Ah, es 6 centímetros. Bueno, A o B puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? No hay una regla que diga que uno es A, que otro es B, porque los dos son catetos, ¿sí? Entonces vamos a decir que es 6 centímetros. Más, ¿quién es B? 8 centímetros. ¿Quién es B? 8 centímetros cuadrados. 8 al cuadrado, sí. Ahí van, aquí van los términos centímetros, ¿sí? No olvidemos que aquí va centímetros también, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente para que no perdamos esta situación del centímetro cuadrado, porque obviamente cuando yo le al cuadrado me va a quedar centímetros cuadrados. Podemos encerrarlo dentro de paréntesis si quieren, para que cubra las dos, ¿sí? Listo. O una forma sencilla, no escriban el centímetro, no lo escriban, y al final, pues, asumimos que la respuesta sea en centímetros. Bueno, C al cuadrado es igual. Pregunto, ¿cuánto es 6 elevado al cuadrado? ¿Cuánto? Muy bien, 6 por 6, 36. 36 centímetros cuadrados. Más, ¿cuánto es 8 elevado al cuadrado? 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, voy a dar una explicación. La idea es que esté bien clara para que ustedes empiecen ahorita a resolver por su propia cuenta situaciones reales con el teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos a sumar esto. 36 centímetros cuadrados más 64 centímetros cuadrados, ¿cuánto me da? 100. Muy bien, ¿cuánto? 100. 36 más 64, 100. Muy bien, 100 centímetros cuadrados. Bueno, hasta ahí, ¿creen que ya terminé? No. Sería lógico que un lado que mide 6 centímetros, otro lado que mide 8 centímetros, su diagonal mida 100 centímetros? No. ¿Sacar mitad? No. Vamos a recordar algo, pero eso sí es de la matemática de séptimo. ¿Qué recuerdan ahí? ¿Mínimo con un múltiplo? No. Sacar la raíz cuadrada, muy bien. Matemática de séptimo, matemática del año pasado. Para despejar. ¿Qué significa? Para despejar, C al cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados, debo bajar solita la C. Recuerden algo que habíamos visto, que la potenciación es la operación contraria a la radicación. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de 100 centímetros cuadrados. Cuando hablo de la raíz cuadrada, hay varias maneras de verlo. Una puede ser por descomposición, pero estoy hablando dos números que al multiplicar den 100, ¿cuál sería la respuesta? 10. 10. Si es un número muy grande, me hace el proceso de descomposición, ¿listo? Entonces, C es igual a 10 centímetros. Muy bien, porque la raíz cuadrada de 100 es 10. Bueno, de esa manera acabamos de comprobar que la fórmula del teorema de Pitágoras funciona. Es decir, que si yo desarrollo la fórmula, y así como lo hicieron de manera práctica también, dio 10 centímetros, también puedo comprobar que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Ese sería el procedimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, por favor, que quede copiado el ejemplo. Que quede copiado el ejemplo, por favor. Sí, ya, listo. Voy a mirar. ¿Y ya había terminado de recortar el... ¿Sí? Ah, bueno, bien. Recortar el triángulo. Bueno, pero entonces esto no se queda para ejemplos sencillos de recortes en cuadritos pequeños o en rectángulos pequeños, sino se aplica especialmente a situaciones de la vida real. Vamos a mirar ese primer ejemplo. Escribamos por favor ese ejemplo y lo vamos a analizar. Viendo un ejemplo pues, aplicable a la vida real, dice hallar la altura H del árbol. Altura del árbol. Hay un árbol que tiene cierta altura, ¿sí? Yo me imagino que lo propondría así: un niño, alguien subió a la cima, templó una cuerda hasta cierto punto, ¿sí? Y él sabía que la cuerda medía 45 metros, ¿sí? Ya sabemos que la cuerda, porque la cuerda es más fácil medirla en tierra. Digamos que aquí la amarró con una puntilla, la amarró con algo. Tiene 45 metros. Del punto donde está amarrada la cuerda a la base del árbol hay 36 metros.
del punto a la base del árbol. Entonces ya estamos hablando de medidas mucho más grandes, ¿cierto? Por favor, que quede hecho el dibujo. En este caso, mi pregunta es, ¿qué hay que hallar? ¿Qué dato en cuanto al triángulo rectángulo debemos hallar? El cateto. ¿El qué? Cateto. Un cateto. ¿Sí? Ah, bueno, bien, vamos a hallar un cateto. ¿Qué? Es decir, que en este caso, porque ya sabemos, miren, el árbol con el suelo de manera perpendicular forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es decir, que en este caso, la altura del árbol se convierte en un cateto, la distancia de la base del árbol a un punto se convierte en otro cateto, y la cuerda sería la diagonal, que sería la hipotenusa. ¿Alguien me quiere recordar cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula podemos utilizar? B al cuadrado menos A. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Listo? Voy a pedirles el siguiente favor, porque eso ya es despeje de fórmulas y ya lo hemos venido practicando muchas veces. Anímense a despejar esta fórmula a ver qué pasaría. ¿Listo? Y ya paso puesto por puesto a revisar. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Listo. Entonces, sí. Por favor, quien tenga la respuesta me avisa. Por favor, no me sacan celulares, las cuentas las hacen con la mente. Si intentan hacer multiplicaciones básicas, háganlas. Voy a revisar operaciones en el cuaderno. Digan. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cuál es la C? Me pregunta cuál es la C. ¿Sí? La C es la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? 45 metros. En este caso la cuerda. Sí, la cuerda. Entonces, yo veo algunos que no han comenzado y hay algunos, la mayoría sí los veo, que ya tienen prácticamente la respuesta. Listo, de todas maneras me alegra que la mayoría estén haciendo las operaciones. No, pero es que eso no sirve. ¿Alguien tiene la respuesta? Listo. Cuéntame. Sí. No, esa no es. Esa no es. Bueno, vamos a reemplazar y por favor quiero escuchar de parte de ustedes participación. Cuéntenme. B al cuadrado es igual. ¿Quién es C? 45. Una forma sencilla, no le coloquemos metros, al final le ponemos la medida que está en metros, ya sabemos, para hacerlo de una forma más fácil. 45 elevado al cuadrado. Menos, ¿quién es A? ¿Cuánto? 36 elevado al cuadrado, muy bien. Listo. Espero que esas multiplicaciones de dos cifras me la hayan hecho de la forma adecuada. ¿Cuánto es 45 al cuadrado? 22.000.
¿Cuánto? 2025. 2025, muy bien. 2025. Pregunte, ¿qué pasó? ¿Cuánto? No, la ¿Cuánto le da? No, ella me está hablando la respuesta. ¿Cuánto le dio? 27. Ella dice que 27. Esperemos a ver. Vamos a ver. 2025, bueno, menos. ¿Cuánto es 36 al cuadrado? 1296. Bien, 1296. Listo. B al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 2025 menos 1296? 729. Muy bien. Oiga, y a partir de aquí sí ya es identificar. De pronto este no es tan sencillo como cuando sacamos la raíz cuadrada de 100, que eran dos números que multiplicados es el mismo de 100, que era 10 por 10, 100. En este caso tenemos lo siguiente. B igual a la raíz cuadrada de 729. ¿Alguien la sacó? ¿Cuánto dio? 27. Hay una pregunta es, dos números que al multiplicar den 729, pero muy seguramente uno piensa que eso no lo van a hacer mentalmente. ¿Alguien me quiere decir qué método aplicaron? ¿Usted multiplicó 27 por 27? O sea que empezó a multiplicar desde O cuándo. sea, nosotros solo, o sea, por decir si 20 por 20 es 400, Ah. y después 700 aproximar al número que 20 por 20, 400. Entonces empezaron a buscar. Ah, ya. Empezaron a buscar por comprobación. 21 por 21, 22 por 22, 23 por 23, hasta llegar a 27. Bueno, es un método válido de todas formas porque esa es la ley de la potenciación y la radicación, ¿sí? Se supone que la raíz cuadrada de un número significa es un número multiplicado dos veces por el mismo hasta que me dé 729 en este caso. Pero existe una forma que, ahí sí vamos a recordar la matemática de séptimo o sexto, ¿sí? Existe una forma más sencilla, o de pronto para no darle tantas vueltas, no hacerlo tanto por tanteo, se llama la descomposición por factores primos. ¿Listo? Entonces yo tengo que sacar raíz cuadrada de 729. ¿Por qué raíz cuadrada? Bueno, según aquí, se dice que aquí cuando no hay nada en el índice, aquí hay un índice, aquí hay un número 2, o sea, raíz cuadrada. Si fuese raíz cúbica o raíz cuarta, aquí sabría el 3 o el 4, pero en todo el caso sería raíz cuadrada. Vamos a descomponer este número, 729. No voy a aprender este método para no hacerlo tanto por tanteo, pero sin embargo respeto y valoro que lo sepan sacar la respuesta correcta, que lo importante es pensar. Sin embargo, quienes puedan asimilar este método sería buenísimo. Resulta que cuando yo descompongo en factores primos, empiezo, bueno, antes de componer pregunto, ¿cuáles son los números primos de los factores primos? ¿Me recuerdan? 2, 3, 5, 7, 11, el 9 no, 13, etcétera, etcétera. Son muchos y uno tiene que empezar a descomponer a través de los números primos. Yo lo primero que debería es sacar mitad, pero me doy cuenta que 729 no tiene mitad exacta, ¿sí? Entonces empiezo a comprobar si puedo dividir en 3, es decir, sacar tercera. Vamos a mirar acá, entonces, bueno, hay una forma fácil de saber si un número tiene tercera, y es la siguiente. Aquí nos vamos a meter un poquito a la aritmética para recordar este tema, y es el siguiente. Antes de dividir, porque aquí la cuestión es dividir en 3, sumo los dígitos. 7 más 2, 9, más 9, 18. Muy bien, 7 más 2, 9, más 9, 18. Si al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3, significa que sí tiene tercera. Entonces me hace el favor de dividir en 3. ¿Cuánto es 729 dividido en 3, por favor? ¿Cuánto? 240. Ah, muy bien. 243. Listo. Entonces, aquí seguimos sacando. ¿Qué puedo seguir sacando? ¿Cómo sé que tiene tercera? 2 más 4, 6 más 3, 9. Ah, tiene tercera. O sea que puedo dividir en 3, ¿sí? Para no perder tiempo. Entonces, tercera. ¿Cuánto es la tercera de 243? ¿Cuánto? 81. Muy bien. 81. Aquí para acá ya puedo. ¿81 tiene tercera? Claro. ¿Cuánto es la tercera de 81? Divida, por favor. 27. ¿La tercera de 27? 9. Mire, todas se fueron con tercera. Cuando no puede por tercera, continuaría con quinta, pero no. Pues todas se fueron con tercera. ¿Tercera de 9? 3. ¿Y tercera? 1.
1. Bueno, vale la pena recordar este tema de radicación, ¿sí? Que supone que los estudiantes aprenden en sexto y séptimo desde la primaria, están aprendiendo radicación. Pero para solucionar radicales grandes se hace a través de la descomposición. Hay unos métodos muy sencillos, muy facilitos acá la respuesta correcta, porque hasta ahora lo que hice fue descomponer. La respuesta correcta puede quedar de la siguiente forma. Yo me miro aquí el índice, se supone que es el 2, y en este caso el teorema de Pitágoras siempre va a ser raíz cuadrada. Entonces hago grupitos de 2. Grupitos de 2. Y tomo el representante. Entonces sería este y este. Sería el representante. De esa manera hago la multiplicación, ¿sí? ¿Por qué hice grupitos de 2? Porque aquí decía 2. Si aquí hubiese, aquí dijera 5, haría grupitos de 5. Si estuviera solucionando radicales libremente. Pero en este caso, como estamos en teorema de Pitágoras y tiene que ver con el cuadrado, siempre va a haber un 2 acá. Entonces grupito de 2, 3, grupito de 2 y el representante sería el 3, el 3 y el 3. Y los multiplico. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27. De esa manera sé que la raíz, tomen apuntes por favor, la raíz cuadrada de 729 es 27. Muy bien, bien. Sí. Bueno, sí, cuando yo descomponga y muy seguramente no vea exacto, es porque tuve algún error. Se supone que los ejercicios de teorema de Pitágoras, en este caso, muchos van a dar exactos y algunos sí puede dar con decimales o muy seguramente quedarían de otra manera con la fórmula por dentro del radical. Pero la mayoría de estos ejercicios de teorema de Pitágoras vienen para solucionar de una manera exacta, es decir, se van a trabajar con números cuadrados. Más adelante, obviamente, cuando avanzamos en el tema de teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que no todas las medidas serán exactas. Por eso hay medidas que pueden dar 21,5 metros, ¿sí? Pero para eso existen otras formas que lo podemos hacer, ¿sí? Es decir, si aquí sobrara, simplemente quedarían números dentro del radical. Pero en este caso, estos números vienen exactos, ¿cierto? Con números cuadrados. Muy bien por la pregunta, muchas gracias por participar. Vamos a borrar acá. Es decir, que vamos ahora sí a la pregunta que estaba en contexto. Es decir, hallar la altura del árbol, ¿sí? Todo debe tener una lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiene el árbol? El árbol tiene la medida, la altura del árbol es de 27, tiene lógica, ¿cierto? Porque hay veces hay estudiantes que cuando uno trabaja estos temas, les da cualquier cosa allá y lo colocan acá y no tienen en cuenta cosas como, por ejemplo, que un cateto debe ser menor a la hipotenusa, ¿cierto? Que un cateto debe ser menor que la hipotenusa. Ahora, tenemos 27 metros, tenemos 36 metros. Si lo solucionáramos al contrario, es decir, comprobando desde la fórmula original, si al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, muy seguramente nos va a dar aquí que el lazo o la cuerda mide 45 metros. Muy bien, vamos a mirar otra situación real. Pero antes de avanzar, quiero preguntar, ¿alguna duda? ¿Está clara la explicación? ¿Sí? Bueno, entonces como está clara la explicación, aquí los quiero ver a ustedes en acción. Y ojalá alguien pase al frente a hacer el siguiente ejercicio. No sé, pensemos en la siguiente situación. Se las voy a contar, a pesar de que está escrito de una forma gráfica. Miren, hay un niño con su cometa, dice calcular la distancia de, la D en este caso representa la hipotenusa, del niño a la cometa. Un niño elevando la cometa, muy seguramente pone un punto de referencia, ¿sí? Perpendicular, ¿sí? A la Tierra, ¿sí? Un punto porque obviamente las cometas siempre van a formar un ángulo y a la Tierra se formará un ángulo de 90 grados, ¿cierto? El ángulo de 90 grados estaría acá. Entonces, ¿qué puedo leer? Que de este punto, pues aquí no le colocan nada, pero hagamos de cuenta que es un arbolito, ¿sí? De este arbolito, que está exactamente alineado con la cometa, hay 48 metros. Y del niño al arbolito hay 14 metros. En el caso me toca hallar ¿qué? La hipotenusa. ¿Qué fórmula debo escoger? Sea cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Listo, manos a la obra, vamos a ver. Empecemos. Dejo ahí la proyección, borro el ejemplo anterior y leas, ¿listo? Empecemos, hagámoslo.
Tenemos que hallar la hipotenusa. Quien tenga una duda me llama. Yo me acerco allá y le contesto, o lo ponemos a pensar, a ver qué puede ser. En el cuaderno me hacen el dibujo que simule la situación real. ¿Sí? Los que, aquí hay muchos estudiantes que me gusta dibujar, hágalo bien. Cuando usted estudie, entienda que es una situación real, el niño la cometa que forma el triángulo rectángulo. ¿Qué está multiplicando? 48 por 48. Aquí este tema nos recuerda también un poquito la matemática primaria porque mire, estamos multiplicando. ¿Sí? Muchos estudiantes esperan sacar la calculadora del celular, pero mire, hagan las operaciones de la mejor manera, multiplicaciones de dos cifras. Aquí le faltó colocar los cuadrados, el 2 y el 2. A pesar de que los halló, pero es mejor sigamos la fórmula para no confundirnos. Sí, digamos. 50. ¿Cuánto le dio? 50. 50. Alce la mano los que ya les dio la respuesta correcta. Tengo 2, 3, 4, muy bien. Esperemos los otros un momentico, pero lo analizamos. Ah, está muy sencillo, sí señora. ¿Quién quiere pasar a hacerlo al frente? ¿Alguien quiere pasar? Sí, que se anime a pasar a hacerlo, tranquilo. ¿Quiere? Señorita, muy bien, entonces... Bueno, entonces pase y nos lo hace al frente. Ya tenemos la situación real. Vamos a quitar un poquito la luz, es decir, ya sabemos que la altura del árbol a la cometa es de 48 metros, la altura del niño al árbol 14 metros y necesitamos hallar el valor de la cuerda de la cometa, es decir, la hipotenusa. Entonces, pasa al frente y nos explica o nos colabora.
A ver, Kate, un momento. ¿Por qué escogió esa fórmula? La hipotenusa, listo, bien. Entonces, necesita la luz. Sí, tranquila. Ya lo va a desarrollar. Pensé que iba a pasar con el cuaderno, pero bien, lo va a desarrollar en tiempo real, muy bien. Entonces, 14 metros cuadrados. Las multiplicaciones, bueno. Bueno, en este caso yo quiero ver a todos las multiplicaciones hechas ahí. Háganlas ahí al lado, no las hagan en un papelito aparte, que uno vea que están multiplicando. Ya no va al cuadrado. Sí, ya no va al cuadrado. Listo, muy bien. Pues, apagamos la luz aquí un momentico. Hay unas cosas de forma, pero pues aquí el estudiante entendió y comprendió. Sin embargo, hay unas cosas de forma que hay que comprender de las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, que si ya usted sacó la raíz cuadrada a 2500, por ejemplo, ya hice el cambio acá, ya no debería ir cuadrado ni aquí ni acá, ¿sí? Sí, ya no debería ir el elevado, porque yo ya hice el cambio de potenciación a radicación. Recuerden que así se despeja de ecuaciones, ya hemos aprendido el despeje de ecuaciones. Lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está en potenciación pasa en forma de radicación. De esa manera tenemos la respuesta correcta. Creo que es un número muy sencillo, en el cual significa que tenemos, usted puede hallar con la mente, raíz cuadrada de 2550, 50 por 50, 2500, muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente, vamos a ver cómo nos va. Ojo con esto. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? El objetivo es desarrollar situaciones reales, ¿sí? Ver para qué más se aplica el teorema de Pitágoras. Mire, esto tiene muchas funciones. Lo he hecho al principio en la ingeniería, en la astronomía, en medidas grandes. O sea, este descubrimiento aportó a grandes cosas en la historia. Pero vamos a trabajar, pues no vamos a ir muy lejos. Son con situaciones de la vida real. Algo me lee en esta situación. Vamos a ver. Esto ya es empezar a agilizar. Dice: una escalera de 15 metros se apoya en la pared, una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared. Mire, ojo con la visión del triángulo rectángulo, porque aquí sigue siendo un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que está el dibujo como en forma tridimensional, ¿sí o no? Mire, no van a pensar que aquí forma el ángulo recto. Vamos a pensar en la situación de usted recargó una escalera contra la pared, ¿cierto? Del pie de la escalera a la base de la pared, ahí, ¿cuántos metros dijimos? 9 metros, ¿cierto? Y la escalera tiene una longitud de 15 metros. Me están preguntando, calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared. Es decir, ¿hallaron qué? Hallar un cateto. Muy bien. Aquí vamos a empezar a jugar con opciones. Ya les voy a dar opciones. ¿Será 14 metros? ¿Será 8 metros? ¿Será 12 metros? ¿Será 16 metros? Entonces, esperemos a ver, hagan la operación y me llaman y yo reviso allá. Venga, quiero preguntar algo antes de que empiecen a hacer la operación. De las 4 respuestas, dígame una que definitivamente no es. 8. Muy bien. 16 metros. ¿Por qué no puede ser 16 metros? ¿Por qué no puede ser 16? Bien. Un lado o un cateto nunca puede ser mayor a la medida de la hipotenusa. Pues sirve para dos cosas: para analizar y aprender a descartar, pero también me están recordando las propiedades del triángulo rectángulo. Muy bien por ese análisis. Es decir, que nos queda entre 14, 8 y 12, pero quiero ver las operaciones en el cuaderno. Voy a revisar. Voy a colocar los revisados ahorita, que vamos a empezar a evaluar, a ver qué es lo que han aprendido en la clase. Me llaman y les voy poniendo los revisados.
Ya coloco por el anterior. Ya. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. No, pues no, ya están ágiles. No, es que esto es muy sencillo. Este tema, teorema de Pitágoras, es muy fácil. Cuando ustedes pasen a décimo, que empiecen con teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, va a ser muy sencillo porque ya comprenden este tema. Bueno, muy bien. Veo la respuesta correcta, no la digo todavía. No la digan hasta que yo vea que otra persona la hizo. Me miro a ver. Ah, muy bien. Bueno, no menciono la respuesta, tranquilos. No la menciono. Llámenme, me van llamando. Venga, a ver. ¿Dónde? Muy bien, excelente, bien. Estoy esperando. Ah, por allí. Un momentico, que aquí estamos apretados siempre. Perdón. Bien. Estoy esperando. ¿Cuál es la altura de la pared? La altura que alcanza. Bien. ¿Cuál es? Bueno, bien, bien. Hacia la mano los que ya lo tienen terminado. Bien, bien. Ah, listo. Tengan, ya como tienen la situación ahí, los que ya tienen la situación ahí, termínenla. Los que ya terminaron me hacen la siguiente, ¿sí? Porque ya la tienen copiada de todas maneras. Y me siguen llamando. Bueno, los que ya terminaron, hacen la siguiente. Solo los que la terminaron anterior, ¿listo? Los que terminaron la anterior. Bueno, y el resto agilizar, ¿no? Pues, vamos a mirar. Voy a parar puesto por puesto, voy terminando de revisar. Sería un buen momento para evaluar a ver cómo nos fue, qué hemos aprendido. Sé que todavía hay algunas falencias, pero vamos a intentarlo. Y me alegra que estén haciendo cuentas a mano, que estén recordando su aritmética de primaria. Con eso, muy bien. Muy bien. ¿Quién más me llamó? Ah, bueno. ¿Ya? Sí. La segunda, voy a ir dando la instrucción en el segundo ejemplo. La segunda actividad. Dice, halle la distancia del pie del edificio al árbol. Miren, una situación muy parecida a la que ya hemos tenido. Está un edificio. El edificio mide 20 metros de altura. Pensemos que alguien puso una guaya de la punta del edificio a la base del árbol. Esa guaya tiene una longitud de 25 metros. Toca hallar la distancia del pie del edificio al árbol, ¿sí? Es decir, hallar un ¿qué? Un cateto. Un cateto, listo. Vamos con esas dos situaciones y voy revisando. Bueno. ¿Ya? Ah, bueno, vamos a revisar. Ah, ya, listo. Ahí me siguen llamando y yo voy revisando. Muy bien, María Fernanda. ¿Esta? Listo, muy bien. Pero veo como errores en el proceso, es decir, de pronto la utilización del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, corrijamos las multiplicaciones. ¿Sí? Porque no hay que dar la respuesta correcta porque la vi en alguna parte. Por favor, hagamos bien las multiplicaciones. Sí, que el proceso me lleve a la respuesta. ¿Ya? Listo. Aquí faltaría sacar, muy bien ahí, pero me faltaría sacar la raíz cuadrada de 225. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? No, el de la... Ah, no, este sí.
Bueno, pero ¿qué le falta? Le falta hallar la raíz cuadrada de 144, ¿sí? Descompóngalo o por análisis. Dos números que al multiplicar den 144. Ah, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 2. Ah, bueno, bien. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a dejar la actividad que vamos a desarrollar en la casa, que tiene que ver con este tema, entonces la voy a entregar. Veo que la clase ha sido muy fructífera, ¿sí? Espero que hayan aprendido, no se tengan alguna duda. ¿Me colabora, me hace el favor, señorita Katie, a entregarle la actividad a los muchachos? Aprovechemos de una vez y vamos a ir revisando la actividad. ¿Qué les estoy entregando? Vamos a estar entregando a todos algunas situaciones, no todos tienen la misma, de teorema de Pitágoras, situaciones reales, situaciones diferentes que nos ayudan a este tema, que espero que les haya gustado, les haya llamado la atención y que no lo olviden, porque lo van a utilizar. Ojalá los que van a estudiar ingenierías se han acordado de su profesor de octavo con este tema, el teorema de Pitágoras. Bueno, y todos los conocimientos que estamos impartiendo desde el área de geometría y estadística. ¿Ya? Bueno, listo. Ya, los que me falta por revisar me dejan los cuadernos. Los que me falta por revisar me dejan los cuadernos. Y por favor, recibimos la actividad. Menos mal llevo la actividad en una hojita para que la desarrollemos en casa. Una actividad pequeñita, muy sencillita, para recordar, para hacer retroalimentación de lo aprendido en clase. Muchachos, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Que pasen muy buen día. Excelente haber tenido esta clase con ustedes. Muchas gracias. Bueno. Considero que la metodología utilizada en el desarrollo de este tema con el grado octavo 2 del teorema de Pitágoras fue la adecuada. Los estudiantes comprendieron, especialmente porque se usaron situaciones de la vida real. No siempre se dejó una serie de ejercicios donde los estudiantes tenían que resolver una fórmula sin ningún sentido. Ellos siempre estaban buscando una respuesta a un problema. El uso de medios tecnológicos fue otro gran aliado. Pudimos presentarle a los estudiantes con el videobeam los ejemplos mucho más gráficos, mucho más reales, puesto que antiguamente cuando no teníamos medios tecnológicos, el maestro perdía tiempo hasta que dibujaba la situación en el tablero y esto generaba un poco de desorden. Pero como nos dimos cuenta el día de hoy, los estudiantes estuvieron muy activos. A pesar de estar cohibidos por la cámara, participaron. Es de entender que muchos hablan pasito porque se sienten un poquito tímidos, pero lo que pude notar es que la participación fue excelente, que comprendieron el tema, la mayoría el tiempo alcanzó, a pesar que el tiempo es un limitante en estos casos, el tiempo alcanzó y fue muy clara la explicación. Eso me pude dar cuenta en la evaluación que estaba haciendo al final, en los cuales revisaba cuadernos y veía a una gran mayoría de estudiantes con buenos resultados. Agradezco la atención a quienes están viendo este video, espero que esta clase haya sido muy productiva para mis estudiantes y útil para su vida real. Muchas gracias.